¿El ayuno será algo malo? ¿Será algo bueno? ¿Será algo peligroso? ¿Será esta moda que muchos creen que es una moda o será que es algo que tiene muchos años? El ayuno puede ser algo bueno si lo hacemos bien, pero puede ser algo muy malo si lo hacemos mal. Pero quiero decirte que el ayuno no es una práctica novedosa ni exclusiva también a los humanos, porque también lo vamos a estar mirando, pero es que a lo largo de la historia ha sido una herramienta maravillosa para la supervivencia, para la salud, y algunas personas lo sienten que para el crecimiento espiritual. Fíjate que desde la antigua Grecia era una práctica completamente reconocida por los beneficios físicos y mentales. Filósofos como Sócrates y Platón hablan del haber utilizado el ayuno para mejorar la concentración y la claridad mental. Pero ¿será que eso es algo que estaba por allá anclado, que no tenemos ni idea, o será que existe evidencia? Por eso vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de los beneficios, vamos a hablar un poco de la historia, vamos a hablar esto de dónde viene, vamos a hablar de qué pasa, cuáles son las fases, pero ante todo que sepas cómo hacerlo bien si es algo que realmente te interesa, porque alrededor de esto hay muchas creencias y hay muchos mitos. Hay la creencia que es algo malo, que se te va a comer el músculo, eso es falso, que te puede hacer daño, esto es falso, que no lo puedes hacer a menos que tengas un estado de salud absolutamente perfecto, y eso es relativo porque además para muchas personas puede servir desde un punto de vista terapéutico. Entonces, por favor, hablemos de esto. Salgamos de todas estas dudas para que cuando tú tomes una decisión lo puedas hacer de manera correcta. Hipócrates, el padre de la medicina, recomendaba el ayuno para poder curar enfermedades, mejorar la salud, creyendo que le permitía al cuerpo sanarse, rejuvenecerse. Desde el punto de vista religioso, muchas religiones, por ejemplo, en el Islam, durante el Ramadán, es un mes en el que el ayuno diurno para poder de alguna manera purificar el alma. Si hay alguien que practique esta religión, estoy siendo impreciso, por favor, me perdonan, no es mi expertise. El cristianismo, la cuaresma es un periodo de ayuno también, de reflexión. Uno puede hacer ayuno de diferentes cosas, hay gente que hace ayuno completo. En el judaísmo, el Yom Kippur es un día de ayuno completo y de oración, y pues ni qué decir de los budistas, ¿no?, que ayunan diariamente absteniéndose de comer después del mediodía hasta el amanecer, y eso les puede ayudar a la meditación y a la reflexión. Y cuando tú has ayunado, yo he ayunado durante muchos años, llevo más de 10 años ayunando y enseñando sobre ayuno, poniéndolo en práctica también para mis pacientes, y es algo que de verdad te das cuenta como para tu mente es absolutamente fascinante. En la naturaleza, muchos animales ayunan de manera natural. Los osos hibernan durante el invierno utilizando todas las reservas que tienen de la grasita para poder sobrevivir. Los leones no comen todos los días porque no pueden cazar todos los días. Las panteras no comen todos los días. El chita no come todos los días. Y uno dice, ay, tan de malas. No, no es tan de malas. La práctica de tener ayuno y tener una fase de ingesta tiene muchos beneficios para el cuerpo y tenemos que entenderlos. Toda esta tradición es hoy parte de una tendencia, de algo que se ha vuelto a traer del pasado, que hoy respalda la ciencia y que puede de verdad transformar nuestra salud. Por eso quiero que entendamos a profundidad cuál es esa fascinante estrategia nutricional y cuáles son los beneficios para la salud. ¿Por qué digo esta estrategia nutricional? Y tú podrías decir, no, pero es que cuando uno ayuna uno no está comiendo. Es una estrategia nutricional porque la alimentación tiene dos fases, una fase de ingesta y una fase de ayuno. Entonces, es necesario que entendamos que el ayuno se centra en la organización del tiempo y de la fase de no alimentación, entendiendo periodos de ayuno como los periodos de no comer, no comer. Ahí estamos manejando el cuándo, pero tenemos que entender también que el qué es importante durante el tiempo que sí comes. Es tan importante aprender a manejar el tiempo que no vas a comer como entender el tiempo que sí vas a comer, pero también que cuando comes te comas todos tus requerimientos nutricionales. Ojo, no estoy diciendo requerimientos calóricos, todos tus requerimientos nutricionales. Habiendo dicho esto, vamos a estar hablando sobre la fase de no comer. Esto distingue de otros regímenes alimenticios donde solamente se basan o se enfocan en el qué vas a comer. El keto se basa solo en el qué, el vegetarianismo es solamente en el qué, el carnivorismo es solamente en el qué. Aquí vamos a manejar la fase del cuándo. Es muy importante aprender a qué comer, cómo balancearlo y cuándo comer. Pero en este tipo de alimentación, tú tienes que manejar el qué vas a comer, el cómo balancearlo, pero también el cuándo vas a comer. El ayuno intermitente es absolutamente flexible, es accesible para cualquier persona.
propone una alternación de los periodos de alimentación, como los periodos de ayuno, pero además es algo completamente gratuito, es algo que puedes llevar a todo el cuerpo. Es algo que le va a permitir a tu cuerpo tener como un descanso metabólico, un descanso de esa fase en la que estás metiendo cosas, sino que ahora vas a alejarte del ruido y vas a permitir que tu cuerpo empiece a utilizar todo lo que tiene adentro, tanto para poder utilizarlo como energía, pero también para poderse de alguna manera como revisar, como decir, bueno, ya que no hay nada de estímulo de afuera hacia adentro, vamos a ver qué podemos manejar nosotros aquí adentro. Vamos a ver cómo podemos activar fases de desintoxicación. Vamos a ver cómo podemos utilizar nuestras formas de energía. Entonces esto es muy bonito porque lo más interesante de esto es tratarlo de acomodar a nuestros horarios, en nuestro estilo de vida. ¿Cuáles son los beneficios que pueden tener las personas? ¿Cuáles son los objetivos que buscan algunas personas que pueden buscar desde el ayuno y que la ciencia ha encontrado que tienen absoluto fundamento? Entonces vamos a hablar de algunos. Hay muchos. Una cosa que es, digamos, lo que más personas lo buscan y es todo lo que tiene que ir hacia la pérdida de grasa y la regulación metabólica. ¿Por qué? El ayuno te va a ayudar a perder grasa porque cuando yo paro de comer, yo voy a utilizar primero toda la glucosa que tengo disponible en mis células. Cuando se me acaba la de las células, mi hígado y mis músculos que tienen mucha glucosa guardada van a empezar a liberar, van a estar liberando para que ellas sigan utilizando y sigan utilizando y sigan utilizando. Cuando a mí se me acaba, el cuerpo ha almacenado grasa en el pasado justamente para esto, para coger esa grasa que la convirtió desde la glucosa y la va a volver a romper de grasa para volver a liberar esa glucosa para que mis células sigan teniendo energía. Esto es lo que se conoce como el estado de cetosis, pero esa es la verdadera quema de grasa. Eso ocurre más o menos entre las 24 y las 36 horas después de haber ayunado. Cuando uno hace eso, los niveles de insulina se empiezan a regular, entonces desde el punto de vista metabólico va a tener grandes beneficios porque mi cuerpo no va a estar produciendo grandes cantidades de insulina. Los niveles de glucosa obviamente van a estar controlados, por eso la insulina va a estar mucho más controlada. Pero en la medida en que yo estoy haciendo esto, yo estoy utilizando mi grasa como fuente de energía y esto va a ser de grandes beneficios y obviamente en la medida en que yo utilizo mi grasa como fuente de energía, pues eso me va a ayudar a poder disminuir grasa y por ende si estoy disminuyendo grasa, pues me va a disminuir el peso. Control número 2, anclado al primero, pero lo quiero volver a hacer hincapié. Mejoría en la sensibilidad a la insulina, es decir, a que la insulina pueda actuar de manera correcta, de manera más adecuada y control en la glucosa. Tener una práctica de ayuno. Si yo estoy comiendo todo el tiempo y estoy comiendo desde muy temprano en la mañana y estoy comiendo hasta tarde, mi cuerpo ya va a estar absolutamente inundado, hasta en sus reservas va a estar inundado de glucosa, motivo por el cual está exportando todo ese exceso que le sobra, lo exporta en forma de grasa. De nuevo, cuando tengo una práctica donde paro todo lo de afuera, mi cuerpo no tiene nada más que hacer que empezar a utilizar todos los recursos que tiene por dentro. Entonces, cuando yo voy liberando mis células, cuando voy liberando mi hígado, cuando voy liberando mi músculo de la glucosa, cuando voy utilizando más, pues la insulina, que antes mi cuerpo estaba completamente resistido a la acción de la insulina y estaba casi que frenando, empieza a decir, ok, entonces eso quiere decir que mejora la sensibilidad. Pacientes que tienen problemas metabólicos desde prediabetes, hipoglicemias, diabetes tipo 2 en las primeras fases o en fases avanzadas, pero siempre con el control, siempre con la supervisión de un médico, pacientes que tienen triglicéridos altos, hígado graso, síndrome de ovario poliquístico, infertilidad, adiposidad, obesidad, sobrepeso, cualquiera de estas condiciones tienen de base todo lo que estamos hablando de la resistencia a la insulina y los problemas en la glucosa y entonces claramente les va a funcionar mucho. Pacientes que tienen gota o que tienen el ácido úrico elevado, claro que les va a servir. Beneficio número 3, la salud cardiovascular va a tener un impacto muy grande. Recuerda que la salud cardiovascular es la principal causa de muerte en el mundo. ¿Cuál es el origen de la salud cardiovascular? Los problemas metabólicos. ¿Y los problemas metabólicos de dónde vienen? De una mala alimentación. Yo no estoy diciendo que el ayuno sea lo único, ojo que te lo dije al principio del video. Es importante saber manejar el qué comer y cómo balancearlo. Y después manejas el cuándo. Esto no se trata de comer lo que quieras y hacer ayuno, porque si no,
no te va a servir. Y además lo que vas a hacer es traer una mala alimentación a periodos de no comer y eso sí es que es el peor de todas las fases y de todas las formas. Esto va a reducir tus niveles de triglicéridos, esto va a reducir tus niveles de hígado graso, esto va a mejorar la flexibilidad arterial, esto va a reducir la inflamación, esto va a reducir la inflamación que genera el exceso de ácido úrico, esto va a reducir la inflamación que genera el exceso de insulina, esto va a reducir el exceso de hambre, esto va a regular un montón de hormonas, esto va a disminuir, cuando haces todo esto, disminuyes el riesgo cardiovascular y esto si lo haces de manera crónica, si lo incorporas como algo en tu vida, pues va a ser maravilloso. Número 4, la salud cerebral. No solamente desde el punto de vista cerebrovascular, sino que va a promover la producción de proteínas que apoyan a la función neuronal, va a permitir tener beneficios hacia enfermedades neurodegenerativas, hacia la concentración, hacia el estado de ánimo, hacia la práctica del autoconocimiento, de la autogestión, a reducir la inflamación, a reducir estrés oxidativo. Fíjate que el cerebro tiene una barrera que protege a la neurona de la sangre, de la circulación general. Esa barrera se llama la barrera hemato de sangre encefálica de cerebro. Esa barrera es muy estrecha y cuida mucho el cerebro. Y fíjate que el cerebro también se desintoxica. No, sí, el cerebro tiene fases de desintoxicación, todo un esquema de desintoxicación, de protección y de desintoxicación. El ayuno le permite al cerebro poder también deshacerse de cosas que de pronto se alcanzaron a colar por ahí, porque también la barrera hematoencefálica se puede permear por diferentes condiciones. Tener un buen cerebro y tener un cerebro desintoxicado es algo absolutamente ideal. Y el ayuno es de esas cuestiones que nos ayudan. Pero también hay literatura que muestra hacia enfermedades neurodegenerativas, como te lo decía ahorita, como el Alzheimer y como el Parkinson. Y número 5, hay una propuesta que sigue siendo debatida, sigue siendo muy estudiada y es todo lo que tiene que ver hacia la longevidad y el bienestar en general. Porque el ayuno ha mostrado en diferentes modelos desde lombrices, bacterias, hongos, micos. En ratas se han hecho estudios donde se ve que al poner a diferentes individuos, desde cultivos celulares hasta animales, en humanos no se ha podido comprobar nada, pero los mecanismos que se sugieren son los mismos y es que la práctica del ayuno le permite a las células hacer un proceso de autorregeneración que se llama, digamos, como de autofagia, que es degradar todo lo que nos sirve, pero hacer una regeneración adecuada. Y eso a mí me parece que tiene mucha lógica. La autofagia fue el Premio Nobel de Medicina en el año 2016, pero yo creo que pues amanecerá y veremos. Y pues miraremos, ahorita hay gente de 40 años, de 50 años, de 55 años diciendo que van a vivir hasta los 120 porque están ayunando, pues amanecerá y veremos. No hay gente en este momento de 120 años diciendo yo llevo 60 años ayunando, pues no los hay. Pero vamos a ver. Vamos a ver, yo creo que no se trata de llegar a vivir 120 años, yo creo que se trata de vivir más años de una manera adecuada, es decir, de ser joven por más años y no como hemos hecho durante muchos años y hemos hecho que la gente sea vieja por más años. Y yo creo que ahí es donde está la verdadera estrategia. Pero ¿qué sucede en tu cuerpo cuando ayunas? Hay una fase inmediatamente paras de comer, que es la fase postprandial. Prandial quiere decir de la comida. Postprandial. En ese momento el cuerpo está empezando a digerir, a asimilar, a absorber. La insulina está disparada, facilitando la asimilación de la glucosa, la entrada de la glucosa a todos los tejidos. Ahí es donde vas a empezar a tener como toda esa fase de almacenamiento de la glucosa en el hígado, en el músculo, que es lo que se llama el glucógeno. Hay otros nutrientes que se pueden almacenar, toda la exportada de la grasa, todo lo que quedó estando ahí en exceso, pues lo vas a formar de grasa. Hay un estado que se llama el estado postabsortivo, después de haber asimilado. ¿Qué pasa? Más o menos 8 a 12 horas después de haber comido. En ese estado, tu cuerpo ya se empieza como a preparar. Los niveles de insulina bajan, los niveles de glucosa ya están completamente controlados. Ya empieza a haber un poquito de liberación de glucosa desde el músculo, desde el hígado, para mantener ese nivel de glucosa en sangre siempre constante, siempre constante. Empieza a haber un poquito de descomposición de grasas almacenadas para obtener un poquito de glicerol, para poder obtener energía. Y después empieza el ayuno prolongado, empiezan más de 24 horas, de 36 horas. Ahí es cuando empiezo a utilizar mi grasa como fuente de energía. Mi cuerpo entra en cetosis, es decir, empieza a producir cuerpos cetónicos. A partir de esa grasa me empiezan a dar mucha energía corporal, me empiezan a dar mucha energía mental. Empieza a hacer que mi hígado convierta estos ácidos grasos en cuerpos cetónicos que sirven, como te decía, como una fuente de energía absolutamente fascinante. Empieza a ver más allá de eso
activación de células madre. En modelos in vitro muestra que la autofagia es un proceso que inicia a las 24 horas y que esto permite el mecanismo que las células se descompongan, reciclen componentes dañados, innecesarios, promoviendo toda la protección contra diversas enfermedades, en teoría. De nuevo, no lo tenemos absolutamente claro en humanos para decir si un estudio clínico demostró que todavía no lo tenemos claro. Entonces conozcamos algunos métodos de ayuno que tú puedes ir y discutir con tu médico o con tu nutricionista. Hay un método que se llama el 16-8 o el 18-6. Son lo mismo, solo que pues tú lo puedes manejar como quieras. Quiere decir, vas a ayunar durante 16 horas y vas a comer en una ventana de 8 horas. O si haces 18-6, pues ayunas por 18 horas y comes en una ventana de 6 horas. Eso es lo que yo, Carlos, usualmente hago, porque es como estoy acostumbrado a comer desde hace muchos años. Eso no quiere decir que sea la mejor. Hay unos días en que como en la ventana de la mañana, hay unos días que como en la ventana de la tarde y lo puedo ir ciclando, que puede ser lo que la gente dice, eso es saltarse la comida de la mañana o saltarse la comida de la noche. Sí, es saltársela, pero no quiere decir comer menos. Vuelvo y te digo, ayunar no es comer menos, es comer menos seguido. Mientras este tiempo que uno está ayunando, uno puede tomar cafecito, puede tomar agüita con minerales, ya te voy a hablar ahorita de las cosas que son importantes. Hay otro método de ayuno que se llama el 5-2 y es comer normalmente durante 5 días de la semana y o no comer o tener una ingesta restringida, lo hacen de calorías, pero de nuevo, lo importante no es de calorías, de más o menos unas 500 calorías al día en los días que no se come. Esto no se debe hacer en días consecutivos, es decir, no es decir, voy a comer de lunes a viernes y sábado y domingo no voy a comer, no. Buscas 2 días de la semana donde vas a tener una ingesta controlada de no comer absolutamente nada y consumir, digamos, unas 500 calorías al día. Mi mayor recomendación es que esas 500 calorías sean solamente de fuentes de grasa como omega 3 y de vegetales. Pero, de nuevo, tú lo puedes hacer como tu médico o como tu nutricionista te lo recomiende. Hay otro que es el ayuno de días alternos y es comer un día sí, un día no, un día sí, un día no, un día sí, un día no. Ahí lo que termina pasando es que definitivamente la gente va a empezar a comer mucho menos. Entonces ahí hay gente que dice, es que eso no es por haber ayunado, eso es porque están haciendo una restricción calórica muy grande, entonces por eso lo que uno tiene que hacer es restricción de calorías. A mí me parece que eso no tiene ningún sentido. Yo prefiero irlo manejando de diferentes formas, pero bueno, cada uno lo puede hacer. Eso también es lo que llaman algunas personas el método Eat, Stop, Eat. Sí, que es como lo que te estoy diciendo. Un día sí comes, un día no comes, pero bueno, cada persona lo hace. Hay gente que cuando ya tiene mucho entrenamiento, digamos, ¿qué hago? Yo hago a veces ayuno espontáneo y es que hay días que me levanto sin ganas de comer y de pronto llega el almuerzo y no tengo ganas de comer y de pronto si en la tarde me dieron ganas de comer como en la tarde y después vuelvo y como en la noche y cuadro todos mis requerimientos nutricionales y soy consciente de cuánto necesito comerme y me lo como. O hay días en que de pronto en la mañana si me despierto y quiero comer en la mañana como. O si de pronto me pasa un día entero en que no quiero comer, pues no lo hago. Y al otro día soy muy consciente que debo volver a mis requerimientos nutricionales, especialmente porque la falta de proteína es un problema. Entonces, ¿cómo vas a hacer para prepararte para hacer un ayuno bien hecho? Antes de iniciar, tienes que tener una planificación y tenerte que preparar. Entender que vas a empezar por los métodos más fáciles. Empiezas, si uno es capaz de pasar 12 horas sin comer, es decir, en la noche, tienes que empezar por 14 horas. Tienes que empezar por lograr 14 horas y después comes tus 3 comidas en una ventana más corta. Una ventana de 10 horas. Después vas al de 16 y haces 3 comidas, pero eso en una ventana de 8 horas, que es perfectamente viable. Que es comer a las, 10 de la mañana, después a las 2 de la tarde, después a las 6. Perfectamente viable. Que tengas claros cuáles son tus objetivos. Pregunta, ¿por qué lo quiero hacer? ¿Esto lo quiero hacer por mejorar? ¿Esto lo quiero hacer por prevenir? ¿Esto lo quiero hacer como algo transitorio? ¿Como algo que quiero adoptar para un estilo de vida saludable? Tener los objetivos claros, entender para qué, te va a permitir elegir el método más adecuado y a mantenerte motivado. Selecciona cuál es el método adecuado, basado en tu estilo de vida, en tus horarios, en tus preferencias, en el método que puedas, en el que entiendas, en el que tú puedas hacer. Implementa el ayuno, entonces ahora sí, el que elegiste. Vas a empezar de manera gradual, lo vas a empezar a entender, lo vas a empezar a vivir, lo vas a empezar a sentir, vas a ir observando cómo va tu progreso, vas a ir viendo cómo son las ventanas de alimentación, vas a ir entendiendo dándote cuenta que los alimentos que estás ingiriendo en la fase de alimentación los estás
cumpliendo, que no estás comiendo menos, que te estás hidratando de manera correcta, que estás oyendo a tu cuerpo. Vuelvo y te digo, el ayuno es una práctica de autoconocimiento. Si estás con mucha hambre, mira, no tiene que ser algo que tienes que estar sufriendo. No tiene que ser algo que estés así como... Me faltan 5 segundos, me faltan 5 segundos, me faltan 5 segundos y suena la alarma y salgo corriendo disparado a la cocina a comer. No, si es así, no tiene que ser así. Por favor, cuida tu hidratación, que estés tomando suficiente líquido y que estés tomando suficiente sodio, potasio y magnesio. Si no, vas a tener muchas complicaciones, te vas a sentir cansado, vas a bruxar, vas a tener dolores de cabeza, te va a dar mucha hambre, puedes tener calambres, puedes tener fatiga, o sea, muchas cosas simplemente por la falta de electrolitos. La hidratación adecuada ayuda a reducir todos estos síntomas. Entonces, por favor, cuida. Mucha gente dice, no, es que es imposible. A veces uno les da algo que les ayuda a mejorar la hidratación y dicen, oiga, doctor, y me di cuenta que yo lo que tenía era sed y falta de electrolitos. Perfecto, perfecto. También puedes en la fase de hidratación consumir alimentos que tengan mucho líquido, como frutas, verduras, pero recuerda también siempre empezar por proteínas magras y por comer muy buena cantidad de proteína y muy buena cantidad de aminoácidos. Sobre la actividad física, si tienes un problema metabólico, es ideal que entrenes durante la fase en que estás ayunando. Si no, es indiferente. Puedes ayunar o en el momento en el que puedes hacer actividad física, en el momento en que estás ayunando o en el momento en el que no. Pero pues tú lo puedes hacer acorde también a como tu médico te lo recomiende. Puedes empezar por un ejercicio ligero para ver eso cómo va contigo y después puedes ir escalando y puedes ir viendo eso cómo vas resistiendo. Yo he corrido maratones completamente en ayuno, pero llevo años haciéndolo porque he tenido preparación. Hay gente que dice, no, a la media hora ya me empecé a sentir mareado, me empecé a sentir mal. Pues puedes ir viendo y puedes ir también manejando y dándote cuenta tu cuerpo cómo lo va a sentir. ¿Cuáles son los desafíos y cuáles son algunas consideraciones que quiero que tengas? Yo creo que el mayor desafío que puede haber también es la crítica. La crítica de la familia, la crítica de las personas, porque tenemos en la cabeza que es que uno tiene que comer a unos horarios y yo tengo, ¿cómo así que uno tiene? ¿En dónde está escrito? ¿Dónde dice yo cuántas veces tengo que comer? Y eso no está en ninguna parte, ¿no? Entonces, por eso no lo hagas solo, porque te puedes equivocar y si te equivocas, o sea, si lo estás haciendo bien, te van a criticar, pero si lo haces mal, te van a criticar más. Entonces, busca asesoría de un médico o de un nutricionista que sepa, que lo haya hecho él o ella como persona, que lo haya practicado él o ella. Entonces, el siguiente desafío que muchas personas ven es la consistencia a largo plazo. ¿Por qué? Porque se ponen límites y se ponen como metas que son muy difíciles. Y entonces lo ponen de una forma pues como dificilísima y hay unos larguísimos que a la larga son muy difíciles de cumplir. Y dicen, no, esto es muy difícil. No, el ayuno no es difícil, es difícil. Quiero también que sepas que el ayuno no es una solución rápida, no es una solución mágica, es una estrategia más dentro de un estilo de vida saludable. Enfócate en los beneficios en el largo plazo, en lo que estás construyendo para tu salud en general, pero no lo pienses como una medida fácil, como una medida corta. No es una purga, no es la purga a todo el helado que te comiste ayer, a todos los postres que te comiste ayer, al desorden del fin de semana, porque eso no se trata. Antes de iniciar el ayuno, es importante que consultes con un profesional de la salud. Si tienes condiciones médicas preexistentes, ni se te ocurra hacerlo por tu cuenta. Si vas a hacer un ayuno de 16, de 18 horas, creo que cualquiera lo podría hacer, incluso sin supervisión. ¿Pero para qué? Si tienes un buen médico, si tienes una buena persona con quien conversarlo, con quien hacerlo, que te pueda hacer unos exámenes antes, con unos exámenes de control después, ¿para qué? Permite que los profesionales de la salud seamos tu guía, seamos tu orientación. Si el médico te dice, no, usted no vaya a hacer eso, que eso es peligrosísimo, cambia de médico y ya. No tienes que entrar a pelear, no tienes que entrar, nada. Efectos secundarios que pueden ocurrir. Hay gente que le puede dar mareo, que le puede dar hambre, que le puede dar irritabilidad, que le puede dar baja energía al principio, durante las primeras semanas de adaptación. Contraindicaciones. Por favor, mujeres en embarazo, no es necesario. Mujeres lactando, no es necesario. No es necesario, por favor. Personas con diabetes tipo 1, háblalo con tu médico, pero no es necesario, es preferible que tengas un tiempo de ingesta un poco corto, pero no tienes que tener días largos y más una persona que se está inyectando insulina, no es necesario.
Personas con problemas tiroideos que no les han determinado cuál es la causa. Hay personas con problemas tiroideos por falta de ingesta de nutrientes y ayunar puede hacer que tengan menos nutrientes y puede ser un problema. Eso no quiere decir que todo el mundo con problemas tiroideos no lo puede hacer. Ojo, quiere decir que en personas que tienen problemas tiroideos por deficiencia de nutrientes, personas que tienen mucho estrés, no se lo recomiendo porque el ayuno estresa más al cuerpo y puedes hacer que el ayuno se convierta, por el contrario, en algo que te puede empeorar tu estrés, a menos que lo estés incorporando como una práctica amorosa, serena, científica, consciente, espiritual. Ahí puedes evaluarlo, pero el momento ya lo puede determinar tu médico. Ante todo, amigos, cada cuerpo responde de una manera diferente, cada cuerpo es un universo diferente. Si un método no te funciona, ajústalo. Si después de ajustarlo no te funciona, déjalo. No es algo perfecto, no es algo para todo el mundo. Puedes cambiar las horas, modificar los días. De nuevo, no se trata de hacer una restricción calórica, porque lo que tú tienes que hacer es comerte lo mismo que deberías comerte, pero en una ventana más corta. Prueba diferentes tipos, diferentes ventanas y mira si definitivamente es para ti. Es algo que a mí me cambió la vida, es algo que le ha cambiado la vida a muchos de mis pacientes, pero por encima de cualquier cosa, oye a tu cuerpo. El ayuno intermitente es una herramienta más, pero es una herramienta poderosa que puede transformar tu salud dentro de un estilo de vida saludable, en la que tenemos que tener siempre un buen monitoreo y tenemos también que ser flexibles. Esto no se tiene que volver algo rígido de decir, hey, vamos a los amigos, hey, salimos hoy. No, hoy es mi día de ayuno. Pues si lo quieres vivir así está bien, pero yo creo que uno lo tiene que vivir también con flexibilidad. Entonces, ¿estás listo para comenzar un viaje hacia una vida más saludable, hacia entender cómo tus hábitos van a transformar tu salud? Te recomiendo que sigas aquí en el canal. Si no lo has hecho, por favor, suscríbete al canal y activa la campanita y recuerda también darle like a los videos. De esa manera, siempre que hacemos contenido como este, tú eres la primera persona que se entera. Te doy las gracias, te mando un abrazo grande y hasta la próxima.